comenzar presentando a Platón. Platón nace, se supone, entre 429, algunos dicen 427 a.C., y muere en 348 o 347 a.C. Las obras de Platón no llegan completas. Son 25 diálogos, la apología de Sócrates y 13 cartas. Y tenemos la fortuna de que nos han llegado todas sus obras. Pero como nosotros vamos a trabajar con varios diálogos de Platón, lo que yo preciso es que ustedes tengan muy claro a qué etapa de producción pertenecen las obras que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque claramente Platón es siempre Platón, pero el Platón joven todavía no tiene algunos conceptos que el Platón maduro sí tiene. Probablemente quien haya hecho algún curso de filosofía previo, supongamos un curso básico de filosofía, y haya visto Platón, lo más probable es que haya visto las consideraciones que él propone en la edad madura. Pero raramente, cuando se hace un primer curso de filosofía, se leen escritos de juventud o escritos de transición. En general, lo que se transita en un primer curso son cuestiones que aparecen en la República, como la alegoría de la caverna o el paradigma de la línea, que también los vamos a ver, que los precisamos tenerlos bien frescos, pero no es lo mismo adjudicarle términos, fíjense qué delicado que es esto, el término idea a un Platón joven o idea inteligible, porque es un concepto que está en la madurez. Entonces, si ustedes no ubican bien qué es lo que están leyendo y a qué época pertenece, le van a adjudicar conceptos a Platón que Platón todavía no los pensó, porque es muy joven. Claramente ustedes van a decir, ay, pero esto es lo de la idea inteligible, y sí, se nota que él está madurando esas nociones, pero que todavía no la tiene tan clara ni la nombra de esa manera. Y ustedes tienen que ir sabiendo que la filosofía es exigente, porque exige rigurosidad en los términos, porque no es lo mismo un término que otro, porque hay que ser muy preciso con la palabra que se usa, porque esa palabra no es una mera palabra, sino que es la palabra que designa un concepto. A lo mejor una palabra semejante no designa el concepto del autor. Quiere decir que hay que ser muy respetuoso del término que utiliza cada filósofo para pensar. Entonces, es muy difícil que ustedes puedan aplicar la noción que traemos de las escuelas primarias o del colegio medio de explicarlo con tus propias palabras. En filosofía tenemos que desterrar eso, tenemos que siempre explicarlo con las palabras del autor, pero también porque no existen las propias palabras para algunos términos. Cuando Kant habla de conceptos puros del entendimiento, ¿con qué palabras tuyas podés designar eso? Realmente, cuando se dice explicarlo con tus propias palabras, se refiere a un diccionario que manejamos en la vida cotidiana. La verdad es que podemos pasar toda la vida sin tener ninguna necesidad de decir conceptos puros del entendimiento, ni siquiera referirlos, y podemos ser muy felices, y no tienen nada que ver con el alcance o la madurez, no tiene nada que ver. Entonces no van a encontrar propias palabras para designar aquello, con lo cual, aprovecho porque esto sirve para crear un clima, con lo cual tenemos que también desterrar la mala fama que tiene la memoria. Nosotros nos hemos educado en una escuela que intentó que no repitiéramos como loros. ¿Por qué? ¿Por qué ese desprestigio de la memoria? Porque la idea es,
la falsa idea, en parte puede ser que tenga algo de razón, pero es la idea de que si uno repite como loro es porque no comprendió. Entonces se repite como loro, pero si se repite como loro no sabe, no aprendió. Está la idea de que si lo dice con sus propias palabras es porque lo asimiló, lo comprendió y ahora ese conocimiento nuevo le es propio. Esa noción tenemos que desterrarla. Para el curso de estética que estamos empezando hace falta la memoria. La memoria es muy buena para algunas cosas, ya sé que es un músculo que lo tenemos cada vez menos trabajado, que la tecnología hace que no tengamos que precisar, memorizar un montón de cosas que antes se memorizaban. Claramente, lo comprendo, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo igual. ¿De qué otra manera podrías recordar que el origen griego de la palabra estética y que viene de aísthesis? ¿De qué manera podrías saber que aísthesis refiere a la sensibilidad? Si son palabras que en la vida cotidiana no estamos usando. Quiere decir que tenemos que dejar de resistirnos al uso de la memoria, amigarnos con la memoria, pero asociarla a la comprensión. Comprendamos, pensémoslo, reflexionemos y luego memoricemos cómo se dice eso que acabamos de aprender o de entender. Y van a ver que les va a pasar algo. Si es una persona de inteligencia superior, claramente no le va a pasar, pero digamos alguien normal, ¿sí? Estándar, es probable que leyendo a Platón comprenda todo, pero en el momento en que se le pida que por favor exponga 5 minutos de Lipias Mayor, no sepa cómo decir eso que sintió que comprendió. Eso es normal. La disciplina nos exige un esfuerzo, primero de comprensión y luego también cierta memorización de cómo dijo lo que dijo y que por eso yo lo pude entender también. Y también liberar cierta resistencia a comprender nuevos modos de pensar. No resistirse a un nuevo sistema que se nos ofrece. No criticarlo antes de conocerlo. No oponerle resistencia si todavía no lo conocemos ni lo entendemos. No estamos trabajando en este curso con filósofos menores. Son todos filósofos renombrados, prestigiosos. Entonces, oponerle resistencia va a resultar más laborioso aún tratar de estudiarlo. Les recomendaría que se amiguen, lo quieran, y después que más o menos lo recorrieron, después es muy probable que les guste más un filósofo que otro. ¿Sí? Había un profesor de la Universidad de Buenos Aires, Adolfo Carpio, seguramente muchos lo conocen por su manual famosísimo, que decía, en las clases decía, la filosofía es una cuestión de gustos. A usted le gusta Platón, a mí me gusta Heidegger. Eso no significa que un filósofo es más verdadero que otro. Y esa es la gran diferencia entre la filosofía y la ciencia. La ciencia progresa, la ciencia avanza, la ciencia sostenía verdades en el siglo XVIII y hoy no las sostiene más. ¿Sí? Revoluciones científicas de las que nos ilustró Kuhn, sabemos que han cambiado las certezas científicas. Con la filosofía no pasa eso. Vamos al siglo V a.C., pero Platón no es más falso que Adorno, que es del siglo XX. No es más falso y tampoco es más verdadero. Son distintos sistemas filosóficos que en todo caso son alternativas del pensamiento, porque no hay una sucesión guiada por el progreso como sí hay en la disciplina científica.
salvo un historiador de la ciencia, nadie va a estudiar las verdades de la medicina del siglo IV. Van a estudiar las últimas. Bueno, en filosofía ese no es el movimiento. No, por eso es tan válido la reflexión platónica como la hegeliana. Ambas válidas. Son distintos universos de reflexión, con distintos diccionarios. ¿Sí? Si uno conoce el diccionario de un filósofo, conoce su pensamiento. Por eso hay que aprender el lenguaje propio de ese filósofo. Todo este es el preámbulo para lo que les dije al comienzo. No es lo mismo el Platón joven que el Platón de la vejez. Entonces, les presento lo que se ha acordado, los estudiosos de Platón han acordado lo que serían 4 períodos en la producción de escritos platónicos. Se considera que un primer período son los escritos juveniles o socráticos. ¿Por qué se llaman socráticos? Porque Platón es muy joven y porque su maestro era Sócrates. Entonces, como todavía Platón está muy apegado al pensamiento de su maestro, tienen una impronta socrática estos primeros escritos. La apología de Sócrates, Critón, Ion, Laques, Cármides, Eutifrón conforman este primer grupo. Cuando yo les hago el recuadro es porque vamos a ver ese diálogo en este curso. Con lo cual les estoy presentando el primer diálogo con el que vamos a comenzar el curso, que es Ion. Es un escrito juvenil. Les nombro los otros para que entren en este mundo y que si en la vida se vuelven a cruzar con algún diálogo les suene a que es Platón. Segundo periodo, denominado de transición. Algunos teóricos no lo consideran de transición e incorporan todos estos escritos a los juveniles o socráticos, porque todavía son Platón muy joven. Eutidemo, Hipias menor, Cratilo, Hipias mayor, es el segundo diálogo que vamos a ver, Menexeno, Gorgias, Protágoras y Menón. De esta segunda etapa vamos a ver Hipias mayor. La tercera etapa es la más famosa, podríamos decir, es la etapa más transitada, la más estudiada de Platón, porque Platón ya está maduro, son escritos de madurez, y Platón ya cuenta con la doctrina de las ideas. Lo que ustedes, algunos seguramente habrán leído, los 2 mundos de Platón, el mundo inteligible, el mundo sensible, bueno, es esta etapa platónica. En esta etapa está el Fedón, Banquete, República y Fedro. Nosotros vamos a ver Banquete, vamos a ver libro 6, 7 y libro 10 de República, siendo obligatorio el 10. Lo que pasa es que si no sabemos el 6 y el 7 es difícil de comprenderlo el 10, así que vamos a ver 6, 7 y 10 y vamos a ver el Fedro. Este es el último diálogo que vamos a ver en este curso. Yo de todos modos les menciono el 4.º periodo para que sepan que hay un 4.º periodo, los escritos de vejez, donde está Parménides, Teétetes. Generalmente el nombre del diálogo lleva el nombre del interlocutor, con quien conversó el personaje de Sócrates. Porque en los diálogos de Platón, el protagonista se llama Sócrates. Quiere decir que Platón homenajea a su maestro eligiéndolo como protagonista de sus diálogos. Entonces, los diálogos tienen el nombre del interlocutor del personaje Sócrates. Parménides, dije, Teétetes, sofista, político, Filebo, Critias y Leyes. Son las obras del último periodo. Alguien ya podría preguntarse,
estos 25 diálogos, ¿por qué? ¿Por qué escribió en forma de diálogo Platón? Solamente la apología de Sócrates, bueno, y las cartas, pero siempre se habla de los diálogos de Platón. Está la idea en la antigüedad de que el discurso no comunica sabiduría, sino que los discursos comunican presunción de sabiduría, es decir, una sabiduría pretendida pero no auténtica. Entonces se tenía, esto lo pueden leer en Fedro, está en Fedro esto, se tenía la idea de que el discurso escrito es nada más que una ayuda para la memoria. No tiene el desprestigio de la escritura y el prestigio que va a tener la oralidad. Es tan diferente, ¿no?, a lo que vivimos hoy. Está la idea de que las palabras se las lleva el viento y que si no está por escrito no se puede tomar seriamente nada, que las promesas son promesas, pero hay que esperar a ver si se concretan con acciones. Si hay un desprestigio de la palabra, es interesante de estudiar en el origen cómo ha sido ese desprestigio. El diálogo es la única forma escrita, piensa Platón, que reproduce la forma y la eficacia del discurso hablado. Quiere decir que si el prestigio estaba en la oralidad, el diálogo es la única forma escrita que reproduce lo más fielmente posible esa oralidad prestigiada, ¿no? Les repito, el diálogo es la única forma escrita, piensa Platón, que reproduce la forma y la eficacia del discurso hablado. Por otro lado, Platón creía que el diálogo era la fiel expresión de la investigación. Ustedes saben que el que investiga suele iniciar la investigación con preguntas. Si todavía no tuvieron la experiencia de investigar ningún tema, pueden ayudarse con el género policial, cualquier película policial. En general ocurre el delito y lo primero que aparecen son preguntas. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿No? Quiere decir que la investigación se inicia con preguntas. Después de las preguntas aparecen quizás conjeturas, posibles respuestas. Conjeturas son suposiciones, ¿no? Se supone, quizás, se arriesga. Y esas son lo que en la investigación se denomina hipótesis. Son posibles respuestas a esa pregunta que se hizo. Y luego se prosigue con el intento de justificar con hechos, con evidencias, esa hipótesis, esa conjetura que se diseñó para responder a la pregunta. Entonces fíjense que la investigación se maneja con preguntas, conjeturas a modo de respuesta y luego respuestas definitivas. Entonces, como en Platón está la idea de que debemos buscar, debemos ir por la sabiduría y que la sabiduría es más un camino que un lugar de llegada, entonces el diálogo estaría reproduciendo la lógica de la investigación, porque es la búsqueda, si ustedes lo quieren pensar como investigación, es la búsqueda lo que privilegia el pensamiento platónico. Por otro lado, la expresión escrita no hace sino justamente reproducir necesariamente esa investigación. Ahora bien, también hay teóricos que dicen que el diálogo en Platón es una muestra de fidelidad al silencio de Sócrates. Ustedes saben que Sócrates no escribió nada. Entonces, Platón, al homenajear a Sócrates,
lo homenajea con la forma escrita más cercana a la oralidad que privilegió su maestro. Es lo más cercano. Entonces, que esa forma dialógica es una suerte de homenaje al silencio literario de su maestro Sócrates.